renegociado el reperfilamiento de 17.000 millones de dólares como parte de su deuda externa. El servicio de capital e intereses pesaba en el enorme déficit fiscal que veníamos heredando del correísmo y aumentado por el morenismo. Abelardo Pachano, ex negociador de la deuda externa, nos acompaña. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie. Buenos días. Buenos días también. Usted, como exgerente del Banco Central en el gobierno de Osvaldo Hurtado, renegoció la deuda externa en medio también de una crisis. Ahí la deuda era heredada de la dictadura militar. Pero de esa experiencia, del reperfilamiento obtenido ahora, lo que estamos viendo, guardando las diferencias, esta reducción de la tasa anunciada del 9.2 al 5.3, los plazos, 5 años de gracia en el capital, ¿era lo mejor a lo que podíamos aspirar? Yo creo, Stephanie, que las condiciones generales son muy buenas. Hay un equilibrio razonable entre las necesidades de mantener una deuda sostenible en el largo plazo para el Ecuador y la reducción de valor presente, que va un poquito más del 50% por parte de los acreedores. El respaldo mayoritario realmente da una señal muy clara de que el proceso seguido por el Ecuador de evitar caer en default, de demostrar buena fe, de actuar con absoluta prudencia, fue el camino más adecuado. En los años 80, en la renegociación del gobierno de Osvaldo Hurtado, las condiciones eran diferentes. Se volvía nuevamente a plantear un tema que había estado escondido en el mundo durante mucho tiempo. El sistema financiero internacional no sabía cómo enfrentar el problema. Tuvimos que empezar por organizar los comités de gestión de la deuda, llamando a los principales acreedores para entender la forma y el mecanismo que se debía seguir. Pero en esas circunstancias, los países que entramos en negociación ya estábamos en mora, no podíamos atender las obligaciones. Tuvimos un contagio muy fuerte luego del problema de las Malvinas y de la caída de la economía mexicana. Hoy día hemos podido evitar que el Ecuador entre en un plano de rompimiento de las normas contractuales. Lo ha hecho dentro de las especificaciones de los contratos y es meritorio. Creo que las condiciones son realmente muy buenas para las partes. Y a eso le atribuye el gobierno no haber caído en default, haber cumplido incluso con los plazos, el poder lograr estas negociaciones. Ahora, si bien es un logro, constituye un respiro, es oxígeno para el déficit fiscal, pero ¿cuánto puede seguir esperando lo que igual se viene? La deuda del IES, los GATS, la banca privada, los contratistas, los abastecedores del Estado. A ver, ahí tenemos varios frentes por resolver. Dentro del endeudamiento público queda el tratamiento con China, que es el acreedor individual más grande que tiene el Ecuador, que es además el otro pedazo caro de endeudamiento que tiene en condiciones que son muy onerosas para el país. Y China debe comprender que cambiaron las condiciones y hoy día tiene que revisarlas en profundidad, porque el Ecuador no puede realmente mantener los términos en los que fueron contratados esos créditos. En segundo lugar, China tiene que también aceptar que todas sus operaciones tienen que ser transparentes. No tiene que haber nada secreto, ni tienen que haber cláusulas que se mantienen bajo un candado que ninguna de las partes puede abrir. El segundo tema es el tema de la deuda interna. El reperfilamiento de la deuda interna tiene que hacerlo el gobierno con todo tipo de acreedores. Hoy día no tiene recursos para poder pagar. Es una circunstancia extraordinariamente compleja. Al déficit inicial que tenía en comienzos de este año, un poco más del 3%, se han añadido todas las obligaciones derivadas de la caída del precio del petróleo, de la reducción de tributos, de los gastos adicionales por la pandemia, de tal manera que hoy día uno puede decir que si terminamos con un déficit del 8 al 9% del Producto Interno Bruto, habremos conseguido un gran avance en la solución de la gravedad del problema. Pero en términos generales, viniendo de una
crisis como la que ya teníamos y además agravada por la pandemia. Decía, en términos simples incluso, si hay menos recursos, si uno gana menos, tiene que gastar menos. La reducción del tamaño del Estado sigue siendo una tarea incumplida porque lo que significa ese ajuste, esa austeridad, afecta a varios sectores y además es ingrata, es dolorosa, es impopular. Por ende tiene un alto costo político que nadie se atreve a asumir, aunque sea necesaria. En lo que queda de vida al actual gobierno y la nueva del gobierno que esté por llegar en 6 meses, ¿será el momento oportuno de actuar, de no seguir pateando para adelante la solución? Yo creo que esa es una roca durísima que tenemos que romperla. El tamaño del Estado es absolutamente inapropiado, inconveniente, inaguantable para la economía ecuatoriana, para todos nosotros, y por lo tanto esa tarea, como bien lo dice usted, Stephanie, es una tarea pendiente. Hay que seguir trabajando sobre ese tema. El gobierno no puede desmañarse en esa línea. Algo avanzado, sí. Sí hay algunos avances. ¿Son insuficientes? Sí, son insuficientes los avances. No nos dan la tranquilidad ni el espacio para poder manejar con orden todavía las finanzas públicas. Hay muchísimo por hacer. Hay que desmantelar todo ese conjunto de empresas públicas que son ineficientes, que únicamente absorben recursos del Estado. Hay que revisar toda la política tributaria para que sea mucho más limpia, más transparente, más clara, que dé un incentivo a la inversión y podamos con ello mejorar el empleo. Pero en definitiva, el tamaño del Estado tiene que reducirse y además el Estado tiene que ser más eficiente. No puede seguir ofreciendo servicios de mala calidad. Ahora, ¿podría haber un consenso en cuanto a que habría la necesidad de reducir los gastos y el tamaño del Estado? Las diferencias están ahora en cómo, y hago esa pregunta justamente por los tiempos que restan ya para este gobierno y el reto que tendría el que se viene si realmente quieren tomar esa decisión impopular, y sobre eso pues han tenido planteamientos de si es necesario reducir hasta en un 40% la masa salarial, otros sectores que le dicen esto tiene que ser gradual porque si no sería un perjuicio gigantesco incluso en el empleo. Es decir, en el cómo es donde finalmente hay que ahondar el análisis hoy por hoy, porque ya hay consensos en que es necesario esa reducción. Y luego, si es que hay margen, si es que realmente, a diferencia de cómo insiste el gobierno, ya son los sectores sensibles donde no se puede reducir, todavía hay dónde y por ende hay que discutir en el cómo. Usted mencionó en la pregunta anterior las angustias de los GATS o de los municipios y consejos provinciales, el problema de las universidades, en general el problema de un conjunto de entidades descentralizadas que están requiriendo que se les mantengan las rentas tradicionales que provenían del presupuesto del Estado, y eso no hay cómo hacerlo. Incluso las bases de cálculo se han modificado y obviamente las restricciones de transferencias a esas instituciones tienen que modificarse. El Ecuador tiene que estar consciente que su renta interna ha bajado y que todos tenemos que reducir nuestros ingresos. El sector público no puede ser excepción. El sector privado viene haciendo un trabajo intenso, ha reducido, y uno ve el número de afiliados al IES, casi 300.000 afiliados menos, quiere decir 300.000 personas y 300.000 familias que no tienen ingresos del sector privado. Y se dice, la OIT lo anuncia, que el Ecuador podría llegar a tener 850.000 personas despedidas este año, lo cual sería una cifra tremendamente mala, socialmente muy dura. Y el sector público tiene que también hacer lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros propusimos una reducción del 20% de todos los salarios del sector público, no estábamos descaminados. 20% de los salarios quiere decir $2.000 millones menos de gasto en remuneraciones públicas. Pero tiene que hacérselo en proporción para todos, absolutamente para todos. Claro, la pandemia de alguna manera nos coloca en una situación incómoda frente a todas las instituciones que la están haciendo frente, especialmente la salud o la defensa o la policía. Pero a ellos también, una vez pasado esto, hay que revisarles las remuneraciones. Es imposible sostener 700.000 personas en el sector público con las remuneraciones actuales. Y si no se quieren bajar los sueldos, tiene que despedirse la gente. Es doloroso, pero es inevitable. El dilema está absolutamente claro ahí. El tamaño del Estado tiene que reducirse, y eso significa
O bajamos todas las remuneraciones en el sector público de manera proporcional y solidaria a todos, o simplemente tiene que despedirse gente. El otro punto al que usted hacía referencia, y de hecho como primordial, es justamente la negociación y lo que nos queda para negociar con China. Y ahí está la venta anticipada del petróleo de años futuros, de los próximos gobiernos, que es precisamente una de las modalidades que implementó el anterior gobierno, lo sigue haciendo el actual, para seguir aplazando, pateando, decíamos, los problemas para adelante, como nos está pasando hoy, cruzados de brazos con el petróleo, porque está comprometido con China, sin que se conozca en qué condiciones exactas se dieron muchos de los contratos, de hecho con la posibilidad de que no se pueda ni siquiera prepagar para buscar mejores condiciones. ¿Es solución ahora decir que hay que aumentar la producción de petróleo y mantener la fórmula de precios que permite esta doble reventa que estamos viendo, o hay que buscar la manera de vender directamente con concurso a refinerías de Texas, de California, por ejemplo? A ver, yo creo que hay que aclarar varias cosas, Stephanie. El nivel de endeudamiento público llegó a tal punto que la producción petrolera futura ya está comprometida, sea por contratos vinculados o sea porque no existe ninguna vinculación, pero la obligación de utilizar esos recursos o parte de esos recursos para pagar la deuda externa ya existe. Ahora, la figura de hacer ventas por contratos a largo plazo es la mejor figura para estabilizar los recursos fiscales. Con ventas de spots o ocasionales uno puede obtener temporalmente buenas cotizaciones, pero cuando el mercado se deprime, realmente las circunstancias se vuelven tremendamente contrarias al interés nacional. Pregúntenles a los bananeros qué prefieren, contratos anuales a precio fijo o venderse spot, y le van a contestar contratos anuales a precio fijo porque me aseguran la producción y me aseguran mi ingreso. Claro, pero luego sería cómo se hacen esos contratos a plazo fijo, porque una cosa incluso es tener la garantía de petróleo y luego es que cederles a ellos la posibilidad, me refiero a China, de incluso comercializar nuestro petróleo. Había hablamos de dos cosas diferentes. Así es, y a eso me iba a referir. En el gobierno anterior todo ese proceso fue secreto y hasta ahora no podemos saber las cláusulas de compromiso que hacen tan secreto eso y que seguramente afecta muchísimo al interés ecuatoriano. Por lo tanto, cualquier contrato que se haga a futuro con China tiene que ser transparente y tiene que estar en las mismas condiciones de mercado. Pero ahí no tiene que haber ningún tipo de descuento, ni tiene que darse esas fórmulas a las que tantos nos hemos referido y donde parece que hubieron un montón de beneficiarios inescrupulosos y de funcionarios públicos que medraron de eso. Pero el hacer una transacción a largo plazo con China transparente, yo no le veo un problema siempre y cuando sea en buenas condiciones para el Ecuador. La cuestión es que con China, en general, toda la deuda y todas las relaciones económicas con China hay que revisarlas, porque tenemos nosotros problemas también en obras públicas que hicieron los chinos y que tienen dificultades realmente de calidad. El caso del Coca-Cola Sinclair, que tiene problema de un deterioro ambiental terrible que inclusive pone en riesgo a la propia obra, es uno de los tantos temas que tenemos nosotros pendientes con China, de tal manera que hay una agenda grande con China que tiene que ser abordada en todos los sentidos, y China tiene que entender que si se metió a ser el acreedor mundial número 1 en el mundo, hoy le toca sacrificar sus intereses y atender las necesidades de los países emergentes porque cambiaron las condiciones del mundo. Y le toca a China, si quiere ser un líder mundial, ser transparente en sus transacciones y ser competitivo. Son algunas de las observaciones hoy en Contacto Directo de Abelardo Pachano acompañándonos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7 de la mañana con 10 minutos.